Hola, buen día. Bienvenidos a Desarrollo CC. Quiero mostrar el paso a paso para formatear un disco duro en Linux. El formateo del disco duro lo haré para posteriormente utilizarlo como almacenamiento externo. La extensión de formateo que acepta Linux en su sistema de ficheros es ext4. Y este formateo lo haré con el fin de ilustrar los comandos necesarios desde la terminal para cuando se presente la ocasión alguno de ustedes de formatear un disco duro, y también sirve para formatear USBs, aunque ese proceso lo haré en un próximo video. Para el proceso de formateo de disco duro en Linux debemos ser root en el sistema o tener en su defecto un usuario con privilegios que nos permitan administrar como tal los discos o los volúmenes de almacenamiento. Para listar los discos duros en el sistema como primer paso tenemos 4 formas de hacerlo. La primera forma es LSB-LK. Esta manera es una de las más simples. Nos va a entregar información simple en el computador. De esta información que nos muestra acá en la terminal podemos determinar que tenemos dos discos duros montados en nuestro sistema: el SDA con 8 particiones y el SDB con una partición, ¿cierto? El SDA podemos intuir que es nuestra partición local, la partición que tiene nuestro sistema operativo, porque tenemos una carpeta llamada bot y tenemos la carpeta RAID y las demás subcarpetas que nos permiten administrar como tal el sistema. También tenemos la otra alternativa para listar discos duros. Esta nos toca con sudo para que nos dé como tal el resultado. Vemos que con fdix -L nos entrega una información más amplia de nuestros discos duros, ¿correcto? Tenemos dos discos duros, como lo vimos en el comando anterior, SDB, y tenemos el disco SDA. Como sabemos ya, nuestro disco duro para formatear es este. Nuestro disco duro para formatear es el SDB. Este tiene 74.53 GB. Bueno, el siguiente comando que vamos a utilizar para hacer un listado, si no tuviéramos estos dos anteriores programas, es el df-h. Vamos a darle acá df-h. Nos da información, no tanta como el anterior comando, pero sin embargo nos arroja la información de los discos duros y sus particiones y en dónde está montado, si está montado o no el disco duro, ¿verdad? En este caso decimos que es el SDB el que vamos a formatear, de 73 GB, y está en MNT disco duro 2. Este disco duro ya lo había montado, ya lo había formateado anteriormente. Podemos ver que tiene un 1% de capacidad. Y por último tenemos el listado de unidades que están dentro de nuestro sistema. ls-dev/sd con eso. Entonces acá nos da la información. Tenemos un SDA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tenemos un SDB que tiene dos particiones, SDB y SDB1, que es el sistema de ficheros que ya está implementado. Bueno, estas son las 4 maneras de identificar los discos duros en nuestro sistema operativo Linux. Después de identificar el disco duro a formatear, decimos que nuestra unidad de almacenamiento es la SDB. Esta es la unidad que vamos a formatear. Tenemos como disco principal SDB y como disco de partición, como su partición, SDB1. Esto quiere decir que tenemos que desmontar la partición. El comando sudo umount dev sdb1.
Para empezar el formateo del disco duro vamos a utilizar el comando sudo fdx/dev/sdb. Esto nos da un saludo de bienvenida y pues tenemos que utilizar una serie de comandos los cuales nos permiten eliminar la partición, crear una partición primaria y pues guardar como tal y salir, ¿cierto? Como primer comando vamos a utilizar el comando d. Este comando nos va a eliminar la partición en la cual o el sistema de almacenamiento en el cual estamos trabajando. Hemos invocado el dev sdb, entonces nos va a eliminar toda partición que haya en esta unidad. El siguiente comando que vamos a utilizar es para crear particiones primarias. Esto va a ser el comando n. Con n lo que hacemos es que nos da pues una serie de opciones, como lo podemos ver en pantalla. P para crear una partición primaria y E para crear una partición extendida, que es el contenedor para pues como tal información lógica, pero en nuestro caso vamos a crear una partición primaria. Entonces damos el comando P. Bueno, acá le podemos dar un valor predeterminado del 1 al 4, entonces damos enter y primer sector le volvemos a dar enter, nos dan los valores predeterminados. Acá vemos que lo va a grabar, le va a dar un tamaño. Ahí le podemos dar pues en kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes o petabytes, pero sin embargo le damos enter. Le damos así, ya que teníamos una extensión 4 en la firma anterior pues en el disco duro, ¿cierto? Estamos haciendo una formateo, entonces vamos a darle S. Listo. El borrado de la firma, el borrado de la extensión, y como tal vamos a reescribir, entonces le vamos a dar W para guardar. Listo, se ha modificado la tabla de particiones, se ha llamado pues como tal a esto para volver a leer la tabla de particiones. Ya tenemos nuestro disco duro borrado y con una partición creada. Ahora vamos a darle el formato de la extensión ext4. Esto nos permite ver el disco duro pues en nuestro sistema. Entonces le damos con el comando. Bueno, antes de continuar vamos a pues limpiamos la pantalla con el comando clear para pues tener mejor visibilidad de lo que estamos haciendo. Entonces decimos que vamos a formatear la partición como extensión ext4. Esto lo hacemos con este siguiente comando: sudo mkfs.ext4/dev/sdb1, que es la partición o el número que le hemos dado pues para identificar esta partición, ¿verdad? Entonces le damos y vemos que ya está creando la partición. Esperamos, tenemos que esperar un rato a que el proceso pues termine y nos diga que ya se hizo, nos diga done. Nos ha dicho done, nos ha dicho que el sistema de archivo pues se ha escrito en los superbloques, ¿cierto? Hemos tenido una partición pues exitosa, formateo y escritura de la partición exitosa. Como siguiente paso pues nos queda montar el disco de vuelta en la unidad. Vamos a darle a sudo mkdir/mnt, que es la unidad donde o la partición donde se montan las unidades de almacenamiento. Disco duro 2, así lo tenía yo. Vamos a ponerle otro nombre, disco formateado. Le damos enter, vemos que no nos arroja ningún error. Nuestro disco duro, o hemos creado la carpeta en la cual se va a montar el disco duro. Ahora vamos a montar la unidad. Le damos con este comando: sudo mount /dev/sdb1 mnt/disco duro formateado.
Ahí va a ser donde vamos a montar el disco duro. El disco duro ha quedado montado. Ya hemos pasado por el proceso de identificación de disco duro, borrado, reescritura y formateo de disco duro, y ahora montaje de disco duro en el sistema. Por último, nos queda comprobar que el disco duro esté en el sistema. Hacemos un clear. Esto lo hacemos con ls de listar dev sd asterisco y vemos que nuestro disco duro quedó nuevamente montado, ¿cierto? Vamos a buscar la ruta del disco duro para ver si realmente está montado. Bueno, ahí no nos dice nada. Vamos a ir a mnt cd mnt. Vemos que el disco duro ya está montado, ¿verdad? Listamos y vemos pues que no hay ningún documento en lugar del disco duro. Con esto pues hemos terminado el formateo y el montaje del disco duro en nuestra unidad pues de trabajo. Espero el video les haya gustado, espero les haya funcionado, y cualquier problema que hayan tenido pues me lo dicen en los comentarios. Ya saben, denle un like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias. Esto fue Desarrollo CC.